Capítulo 141. Besos. Más tarde esa noche, Roland se sentó en su oficina y empezó a pensar acerca del nuevo equipamiento. El hecho de que las píldoras de la iglesia también hubieran aparecido en el puerto de Clearwater le dio una fuerte sensación de crisis. Incluso podía sentir el hormigueo en su cuero cabelludo todo el tiempo, sin importar si era por el hecho de que la iglesia lo apoyaba a él y a García en su lucha por el trono, o la idea de los miles de hombres adicionales que obtuvo de su alianza. Pensando en los miles de soldados envueltos en armaduras de hierro, capaces de correr a velocidades equivalentes a una carga de caballería completa, era difícil no sentirse abrumado por tal imagen. Detener una carga tan masiva con sus delgadas líneas de fusileros sería una tarea difícil para él. Tan pronto como una persona alcanzara sus líneas, el primer ejército recibiría graves daños. Afortunadamente, esta píldora no hacía a alguien inmune a las lesiones, incluso con la medicación el cuerpo del que lo consume seguía siendo de carne y hueso. Tenía que crear armas que tuvieran una mayor tasa de disparo y precisión, y que también fueran capaces de disparar a una mayor distancia. Pero sin el fulminato de mercurio como cebador, Roland tenía que encontrar otra manera de superar este obstáculo, y hasta entonces tenía que producir algunos equipamientos alternativos para tratar con cualquier posible crisis. Y con la nueva habilidad de Ana, tenía la confianza para lograr esto. Ahora, siempre que pudiera dibujar el diseño, Ana sería capaz de procesar con precisión el objeto que quería crear. Pero también, su eficiencia había alcanzado un nivel extraordinario comparado con todas las tareas previas donde los herreros tenían que crear cada parte de los fusiles cuidadosamente. Ella ahora podía apilar varias piezas juntas y formar y cortar todas ellas al mismo tiempo. Con el sistema de educación universal y un sistema de medición unificado, había preparado todos los pasos necesarios para empezar el trabajo de producción industrial a gran escala. Pero eso no quería decir que podía tomar un atajo cada vez que se podía. La nueva habilidad de Anna era simplemente una bóveda del tesoro, conteniendo un potencial sin fin el cual él podía aprovechar. Cada tarde Roland se encontraba en el área de pruebas en la ladera norte, estudiando y explorando junto con Ana en el uso de su nueva habilidad. Y en caso de que estuviera ocupado, haría que ella practicara su control tallando cosas como pequeñas muñecas de brujas. No obstante, en ese momento, parecía que su habilidad para tallar aún estaba en la etapa de inmadurez. Sin embargo, Roland creía firmemente que un día todo su librero estaría lleno con coloridas muñecas de brujas. ¿Probablemente cierto? Tomó una regla de acero y la colocó en el pergamino, usándola para dibujar dos líneas rectas. En ese momento escuchó a alguien tocando a su puerta. Siempre que el guardia no gritara alguna información, entonces 9 de 10 veces era una bruja en su puerta. En ese momento, la mayoría de las brujas estaban en la sala del primer piso, participando en las lecciones de lectura y escritura de Scroll. Así que, la persona en la entrada solo podría ser alguien que no tenía que participar en la enseñanza primaria, y solo había una bruja que no los necesitaba. Adelante. Sin duda, cuando la puerta fue abierta, Ana entró a la habitación. Gentilmente cerró la puerta y luego fue al lado del escritorio de Roland, sosteniendo la imagen ilusoria de un libro en sus brazos. Desde el principio de las lecciones podía verla con una copia de su libro, tenía que decirlo, incluso aunque Ana no era muy habladora, su popularidad dentro del grupo de brujas era inesperadamente buena. Pensando en el pasado, era lo mismo con Nana, que estaba pegada a ella como si fuera su cola. ¿Quizás nació con un encanto natural para atraer a otras brujas? ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, asintió a modo de saludo y luego puso el libro que sostenía frente a Roland. Aquí, dijiste que todo en el mundo estaba hecho de pequeñas bolas, las cuales son diferentes una de otra, pero más tarde también escribiste que podían convertirse en ondas. ¿Qué son las ondas?, preguntó Anna. Cuando arrojas una piedra en el agua, las ondulaciones que se alzan son ondas. El príncipe tosió un par de veces. Esto es solo un concepto, pero esto es lo suficientemente bueno, no necesitas profundizarlo más. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo lo sé, gritó Roland en silencio.
La mecánica cuántica es un tema misterioso e inexplorado, y siempre que no sepa sobre algo, no escribiré acerca de ello. Incluso siendo esta la verdad, no puedo decirlo en voz alta. Debido a que las pelotas tienen características de ondas, pero también poseen características de la materia. Somos lo mismo que esas pequeñas pelotas, solo que nuestra masa es demasiado grande, haciendo difícil observar la fluctuación mientras ocurre. Respecto a un entendimiento más profundo, todavía tomará varias generaciones de investigación. Pensó por un momento y luego agregó, debido a que este fenómeno es lo opuesto a nuestro sentido común, es difícil que lo entendamos. Para nosotros, es difícil imaginar un espacio de 4 dimensiones en un mundo tridimensional. Así que, no necesitas darle demasiada importancia. Ana mordió sus labios, mostrando claramente que no estaba satisfecha con la explicación de Roland. No obstante, rápidamente preguntó, ¿qué es un espacio de 4 dimensiones? Cuando finalmente dejó de hacer preguntas, el príncipe ya estaba sediento por hablar tanto. Realmente había subestimado la sed de conocimiento de Anna. Si seguía así, no pasaría mucho antes de que no le quedara nada para enseñarle. Especialmente cuando Roland le había preguntado acerca de su progreso en matemáticas, ella simplemente respondió, hasta ahora ha sido bastante simple, y ahora que he llegado al tema de las ecuaciones y matrices, parecen ser fascinantes. Simple y fascinante. Roland repentinamente sintió que la distancia entre persona a persona era demasiado grande. ¿Cuánto ha sido? Una semana desde estar aprendiendo matemáticas elementales hasta que llegó a las ecuaciones y matrices y después sería diferenciación e integración. De vuelta en la escuela, Anna definitivamente habría sido una estudiante superior intimidante. Más aún, un hermoso ratón de biblioteca. Roland miró a la mujer que estaba leyendo el libro, siendo hechizado por lo que vio. Ella había arreglado cuidadosamente su cabello sobre su frente, pero otros mechones de cabello habían caído sobre su mejilla. Al ver esto, Roland no pudo evitar extender su dedo índice, acariciando gentilmente el cabello detrás de su oreja. Al sentir su dedo, Anna giró la cabeza, mirando hacia Roland, con una sonrisa en su rostro. Sus pupilas como lagos ya no tenían su expresión pacífica. En su lugar, estaban llenos de ondulaciones. Permaneciendo tan cerca el uno del otro, hasta que Ana abrió su boca para decir algo, sin embargo, solo pudo mover sus labios, ningún sonido pudo ser escuchado. Pero Roland todavía fue capaz de leer sus labios. Ahora mismo Nightingale no está aquí. El significado de la oración era muy claro y Roland pensó que sería muy estúpido pretender que no le entendió. Toda la habitación estaba en silencio, permitiéndole escuchar su respiración y la aceleración de sus latidos. Roland ya no podía detenerse, fue atraído hacia sus labios. Anna en su lugar cerró sus ojos, y sus mejillas ganaron un toque de color rojo. Estando tan cerca de ella, Roland podía oler la fragancia de su cuerpo y luego finalmente sus labios gentilmente se besaron. Habiéndose perdido en el suave contacto, el tiempo parecía haberse detenido, haciéndole imposible darse cuenta cuánto había pasado hasta que se separaron. Sin darle oportunidad de decir nada, Ana se puso de puntillas, uniendo sus labios una vez más. Hey, hey. Mystery Mon sentada con las piernas cruzadas en su cama, en meditación profunda con los ojos cerrados, sus manos sostenidas hacia arriba, formando un círculo con sus dedos pulgar e índice. ¿Te has vuelto loca? Preguntó Lily, que estaba envolviendo una toalla alrededor de su cabello mojado, mientras fruncía el ceño. Estoy pensando en mí como una partícula, dijo ella, abriendo sus ojos. Soy una partícula, y luego apuntó hacia Lily. Tú eres una partícula. La última le dio una mirada arrogante y se metió en la suave cama. Oh, no de nuevo, suspiró Mystery Moon, realmente pienso en todo como una partícula, así que, ¿por qué no puedo evolucionar como Ana? Pero tú no lo crees, explicó Lily. Sí lo creo. No lo crees, ella agitó su cabeza, puedes engañar a otros, pero no te puedes engañar a ti misma, incluso si no es una razón excelente, pero creo que independientemente de lo que el príncipe diga, Ana cree todo lo que él dice, sin cuestionarlo.
Por supuesto, también está el hecho de que ella es mucho más inteligente que tú. Esta es la razón principal por la que fue capaz de evolucionar su magia y ganar acceso a nuevas habilidades. En otras palabras, no pienses demasiado en ello, en su lugar dale a tu mente paz y tranquilidad. Dijo Lily, acariciando el lugar junto a ella. ¿No quieres obtener poderes más fuertes?, preguntó Mystery Moon incrédula. Más aún, yo también quiero hacer algo por el príncipe. ¿Debería evolucionar mi magia para que haga que mi preservación de alimentos sea más larga? Bostezó, no, gracias. Además, ¿por qué quieres hacer más trabajo para él? Los hombres son volubles y despiadados, solo tienes que tomar a Echo como ejemplo. Incluso aunque dices que no estás interesada, sin embargo, con excepción de Leaves, eres la más atenta y seria durante las clases, susurró Mystery Moon. Lily tomó su almohada y la arrojó contra la cara de Mystery Moon, déjame dormir. Capítulo 142. Vagón minero. Desde el día en que había conquistado la fortaleza Lonson, ya había pasado medio mes, y para esta fecha las 5 familias nobles de la fortaleza Lonson ya habían entregado todas las personas y suministros requeridos para el pueblo fronterizo. Después de que se completara la creación del Ministerio de Agricultura, la nueva primavera había empezado finalmente, que era el primer paso para la revolución agrícola de Roland. Los siervos que ya habían visto el amanecer en sus vidas como personas libres empezaron a trabajar llenos de motivación. La escena donde alguien tenía que usar el látigo para incitar a los siervos a trabajar, básicamente desapareció en el área al sur del río Redwater. Los siervos quienes eran perezosos se dieron cuenta que, aunque nadie viniera a hacerles apresurar el paso, los oficiales del ayuntamiento todavía controlaban su trabajo con sus extrañas herramientas de medición. Era claro que al señor no le importaba la cosecha de 1 o 2 campos, los únicos a los que les debería importar sus cultivos eran los siervos quienes estaban trabajando para su propio futuro. Incluso así, la calidad de los oficiales del Ministerio de Agricultura no era muy sobresaliente, ellos ya habían comprendido a fondo la distribución de acuerdo al principio de trabajo, por lo que Roland les solicitó que repitieran de forma incesante estos contenidos a los siervos. Para reforzar el efecto de adoctrinamiento, así como también para satisfacer los sentimientos del príncipe, la orilla del río Redwater estaba llena con banderas rojas, en las cuales se leía, el trabajo es el único camino para hacerse rico, trabajar duro trae honor y gloria, cambia tu destino trabajando duro y así sucesivamente. Por supuesto, estas medidas no fueron posibles sin tener ninguna objeción, por ejemplo, Barop fue el primero en ponerse de pie y quejarse de ello. Su Alteza Real, algo como esto no tiene sentido, la vasta mayoría de los siervos son incapaces incluso de leer. Incluso si pudieran, a ellos no les importa el texto escrito en los carteles. Estas personas simplemente no tienen educación y son ignorantes, para algunos incluso el látigo no funciona, así que, ¿qué puede esperar de algunos insondables misteriosos textos? La respuesta de Roland, sin embargo, fue muy simple. Esas pancartas no son para ellos. Entonces, ¿por qué quiso colocar estas pancartas? Oyendo esta respuesta, el ministro adjunto mostró una expresión muy confusa. Para crear un ejemplo de vida. Nunca había pensado que los siervos eran estúpidos e inmutables. Era cierto que no tenían educación, pero eso no quería decir que no pudieran pensar. La codicia y el interés guiarían incluso a una persona estúpida, eso simplemente era la naturaleza humana. Por lo que, si la implementación del Ministerio de Agricultura parecía tener poco efecto al inicio, aún dejaría una primera impresión en sus corazones, igual que una semilla, eventualmente germinaría. Cuando el primero de los siervos fuera promovido a hombres libres, y cuando usara los cultivos cosechados como un intercambio de dinero para comprar ropa bonita, buena comida, e incluso una robusta y cálida casa de ladrillos, los muchas veces repetidos eslóganes, pronto regresarían a sus mentes y se volverían una realidad que se quemaría en lo profundo de sus corazones. En cuanto a las banderas en la orilla, era para cuando el sistema de educación universal diera sus primeros frutos. Al confiar solo en sus propias manos para deshacerse de la pobreza, convirtiéndose en un miembro oficial del pueblo fronterizo,
incluso más que los habitantes nativos, este era el poder del trabajo duro. Comparándolo, todos podían sentir la brecha entre ellos, y su única oportunidad para cerrar la brecha era tomando la iniciativa de perseguirla. De esta manera la eficiencia individual se elevaría hasta su nivel más alto. Titus se paró en la entrada del túnel de la mina, esperando por la entrega de nuevo mineral. Desde los meses de los demonios, después de que casi fue cocinado por las altas temperaturas del vapor, nunca más se atrevió a pararse tan cerca de la negra máquina. Afortunadamente, estaba la angelical señorita Nana en el pueblo fronterizo. Siempre que Titus tocaba sus mejillas curadas, su corazón se llenaba de cálidas emociones. Durante los momentos en los que estuvo engañado y preso del pánico, incluso había sospechado que la señorita Nana era uno de los esbirros del diablo. Sin embargo, eso era claramente una profanación hacia ella. Así que, después del invierno, deliberadamente tomó 2 pescados salados y una pierna de jabalí y se los entregó a la familia Pine. Para su sorpresa, el señor Pine era un vizconde, pero a diferencia de los otros aristócratas quienes siempre mantenían sus narices levantadas en alto, abiertamente aceptó sus disculpas. Esta era la primera vez en que Titus sintió que no todos los nobles eran personas despiadadas. «Viejo Titus», gritó un minero que estaba cubierto en polvo, mientras salía corriendo del túnel, «la cuerda ha sido sujetada». «Muy bien», exclamó y dio la vuelta en dirección a la máquina de vapor, «todos despejen el área». «Frank, primero tienes que levantar la palanca verde, luego presionas la palanca roja. Si cometes un error, te arrancaré la cabeza». «Descanse tranquilo, viejo Titus, sé lo que estoy haciendo», gritó Frank de regreso. Después de que Nils fue aceptado en el primer ejército, ahora era Titus quien estaba a cargo de la operación de la máquina de vapor. Durante los primeros días, Frank varias veces había cometido errores con el orden, lo que había causado que una de las tuberías estallara, por lo que cada vez que cometía un nuevo error, sería apaleado. Afortunadamente, a Su Alteza Real no le importó este asunto, no solo inmediatamente envió a personas a reemplazar la parte dañada, incluso no les hizo pagar por la parte destruida. Originalmente, Titus ya había formado un plan para confiscar su pago mensual en caso de que algo pasara. Con la abertura de la válvula de admisión, la máquina de vapor soltó una majestuosa nube blanca de gas y la rueda principal empezó a girar lentamente, moviendo el cabrestante y estirando en línea recta la cuerda de cáñamo. «No te distraigas. Revisa la cuerda de cáñamo, mírala con cuidado», gritó el viejo Titus. Ahora, además de la máquina de vapor, el transporte del mineral en el túnel de la mina también había cambiado. Su Alteza Real había ordenado a los artesanos crear varios durmientes de ferrocarril, que luego fueron colocados a lo largo de todo el túnel de la mina. Después de eso, 2 estacas largas de madera también fueron puestas sobre los durmientes de ferrocarril, el cual a primera vista parecía una escalera de madera. Su Alteza Real lo había llamado un sistema de transporte ferroviario de madera 2, que era un nombre muy intrincado. Aún así, no parece ser demasiado complicado, pero junto con la escalera de madera, también venía con un vagón minero 3 especial. Este vagón era realmente increíble. Usualmente, necesitábamos de 3 a 4 días para transportar el mineral, pero la máquina de vapor puede jalar varios vagones en lo que dura un respiro. Titus había observado precisamente el vagón minero de 4 ruedas. Podía correr sobre las vías de madera y estaba hecho de arriba a abajo completamente de hierro. Usar demasiado hierro debería haber costado mucho dinero. La razón principal por la que se podía mover por esas delgadas estacas de madera sin caerse radicaba en la forma de su construcción. El borde interior de la rueda era más grande que el resto, fijándola firmemente en el riel. En la parte superior de las ruedas se encontraba un tazón de hierro cuadrado, el cual tenía en cada extremo un pequeño orificio donde podían ser amarrados juntos con una cuerda de cáñamo. No podía evitar admirar la sabiduría de Su Alteza Real, con un diseño tan simple, había facilitado el transporte del mineral. Antes de su invención, era la transportación del mineral, la labor que consumía más tiempo.
No obstante, este sistema tampoco era perfecto. Por ejemplo, después de solo 5 días de uso, ya había 2 rieles de madera que se habían roto debido al peso, y no tomó mucho tiempo hasta que otros lo siguieron. Más tarde, Su Alteza Real había envuelto todos los rieles con una pequeña capa de hierro, mejorando de algún modo la durabilidad de las vías. Además de los problemas con las vías, la mina también sufrió un accidente con la ruptura de una de las cuerdas, que todavía perseguía a Titus hasta el día de hoy. De acuerdo a las regulaciones, solo se deben jalar 4 vagones de la mina al mismo tiempo. Pero ese día, los mineros fueron inusualmente más veloces, y debido a esto, ellos habían amarrado juntos 6 vagones. Durante la primera mitad del transporte todo iba bien, pero luego repentinamente una de las cuerdas de cáñamo se rompió. El rebote de la cuerda de medio brazo de grosor fue tan potente que el minero que fue golpeado por la cuerda tuvo varias costillas rotas. Los vagones mineros en su lugar se deslizaron por las vías y derribaron a varios mineros, aplastando sus piernas debajo de ellos. Afortunadamente, Titus, que se había encontrado en tal situación por sí mismo, instantáneamente supo qué hacer. Inmediatamente organizó a algunos mineros quienes lo ayudaron a transportar a los hombres heridos a la casa del vizconde. Era consciente de que, mientras les quedara algo de vida, la señorita Nana sería capaz de sanarlos como si nunca hubiera pasado nada. Viejo Titus, los vagones mineros salieron, gritó un hombre que era responsable de vigilar la entrada de la mina. Entendido. Después de que los 4 vagones mineros se detuvieron lentamente al final de las vías, Titus fue hacia ellos para registrar los resultados de su cosecha. Los primeros 2 vagones estaban llenos con un mineral color marrón rojizo, mineral de hierro, que era también el mismo tipo de mineral que más se encontró en la mina. El tercer vagón estaba lleno con piedras grisáceas con toques de amarillo, el cual debería ser cobre. Pero cuando Titus llegó al 4.º vagón, quedó inmediatamente arraigado. Dentro de él había algún tipo de mineral que nunca había visto antes, eran de un marrón oscuro, pero cuando la luz del sol caía sobre ellos, brillaban en un oscuro brillo metálico. Estas rocas son claramente un mineral desconocido. Titus sacudió su cabeza. La mina de la ladera norte es tan grande y tiene demasiadas ramificaciones, es normal que encontremos cosas inexplicables en ella. Así que, simplemente dibujó una cruz, X, en su papel, dando la señal para enviar los vagones adelante hacia el almacén. En cuanto a la pila de piedras oscuras, ya sea que fueran directamente a los hornos o no, no tenía nada que ver con él. Capítulo 143. Migrantes. El barco de vela procedente de la fortaleza Lonzón atracó lentamente en el muelle del pueblo fronterizo. Después de que la escalerilla fue bajada, la gente en el barco comenzó a bajar mientras que llevaban toda clase de bolsos. Para la mayoría de ellos, era la primera vez que ponían los pies en esta extraña tierra, por lo que parecían estar algo perdidos por lo que veían, pero los marineros detrás de ellos les instaron a avanzar más y no tener en cuenta sus sentimientos incómodos. Cuando la multitud comenzó a empujar hacia adelante, el pie de una mujer de mediana edad accidentalmente resbaló. Su cuerpo se había desequilibrado tanto que ya estaba cayendo sobre la escalerilla. Sin embargo, otra mujer rápidamente se adelantó y cogió la muñeca de la mujer de mediana edad, deteniendo su caída. Gracias, gracias. El pecho de la mujer rescatada seguía subiendo y bajando rápidamente, mostrando su persistente temor mientras le agradecía a la otra mujer. La otra mujer, sin embargo, simplemente agitó alegremente su mano, indicando que un agradecimiento no era necesario. De pie en el muelle y esperando a los viajeros que llegaban estaba Forlan Autak. Inmediatamente vio que la mujer que actuaba hábilmente era Irene, su amada esposa. Llevaba un vestido blanco, y su cabello largo estaba enrollado encima de su cabeza, siempre se veía hermosa y refinada. El caballero ya no podía reprimir su excitación. En el momento en que Irene finalmente puso el pie en el muelle, inmediatamente comenzó a acercarse rápidamente a ella, forzando a la pobre mujer que todavía se aferraba a ella a alejarse, sin tener en cuenta los gritos de la gente que lo rodeaba. Al acercarse tan inesperadamente, Irene se sorprendió, pero en el momento en que reconoció que era Ferlín quien la había abrazado, cayó en sus brazos.
Cuando escuché la noticia de la derrota del duque, me asusté mucho. Y cuando más tarde traté de encontrarte en la fortaleza Lonson, nunca tuve la oportunidad. Irene inmediatamente comenzó a hablar. Afortunadamente, estás a salvo ahora. Fui encarcelado en la mazmorra del castillo del señor y era imposible que los guardias te dejaran entrar. Explicó Ferlín al soltar a su esposa. ¿Cómo estuvo tu tiempo durante el último medio mes? ¿Estuviste bien? Por un momento ella no le dio una respuesta, pero luego dijo en voz baja. Dejé el teatro. Ferlín comprendió inmediatamente el significado detrás de las palabras de su esposa. Durante el tiempo en que él era todavía el primer caballero en los territorios occidentales, solamente el duque se atrevió a ponerle una mano encima. Sin embargo, cuando se había convertido en prisionero de Su Alteza Real, los hombres del grupo de teatro de Irene ya no tenían que esconder sus intenciones maliciosas. Solo esperaban la oportunidad de asaltarla. Por lo tanto, si ella todavía hubiera ido al teatro a trabajar, sería lo mismo que enviar una oveja a la guarida de un tigre. Eso no importa, tengo un trabajo aquí y el salario tampoco es bajo. Ferlín trató de consolarla. Vamos primero a casa. Allí, podremos hablar en paz. Irene estaba claramente sorprendida. ¿No tenemos que vivir por separado? Por lo general, los prisioneros que no fueron asesinados durante la pelea y a quienes no compraron su libertad, serían utilizados principalmente como peones. Estos prisioneros estaban empaquetados en manojos y tenían que vivir en tiendas o cuarteles, tendidos en el suelo que solo estaba cubierto de paja. Al mismo tiempo, las familias de esos prisioneros no serían tratadas mejor. Las mujeres tenían que vivir en campamentos especiales, donde también tendrían que dormir en el suelo. Mientras los hombres trabajaban, las mujeres tendrían que limpiar los hogares de los hombres y lavar su ropa. Pensando en esto, Ferlín recibió una cálida sensación dentro de su corazón. En la granja cerca de la fortaleza Lonson, Irene al menos tenía su propia habitación espaciosa con una cómoda y suave cama. Sin embargo, ella todavía decidió venir al pueblo fronterizo por sí misma. Aunque sabía que tendría que vivir con otras mujeres en una pequeña casa o tienda de campaña y que tendría que hacer trabajos forzados todos los días, no se acobardó. Ahora soy un maestro. En una mano tomó el equipaje de Irene y con la otra agarró su mano. Caminaron uno al lado del otro en dirección al distrito de la nueva civilización. Como maestro, tengo mi propia casa gratis. A decir verdad, cuando escuchó por primera vez el tratamiento del príncipe hacia el maestro, no había esperado demasiado. Como prisionero, tener su propia habitación podía ser visto como bueno. Incluso si la habitación tenía fugas donde el viento o la lluvia podría pasar a través, todavía sería un buen lugar para estar después de repararla por él mismo. Pensando en esto, el resultado real fue totalmente inesperado para él. Él nunca había pensado que las casas asignadas para los maestros serían tan regulares. Al entrar en el nuevo barrio, las calles de repente se hicieron espaciosas y el suelo estaba cubierto de grava color gris. Las piedras en el suelo eran lisas y planas e incluso después de caminar sobre ellas durante mucho tiempo, sus pies no dolían. Al principio, Ferlín no entendía la razón de todo esto. Esto era claramente un desperdicio de mano de obra y el tiempo de los albañiles. Él no entendió la razón de ello hasta que vio el agua de lluvia fluyendo a lo largo de los huecos de las piedras que se hundían en la tierra en un día con fuertes lluvias. El agua de lluvia era conducida en zanjas de drenaje a ambos lados de la carretera. En la fortaleza Lonson, cada vez que llovía, las calles se volvían lodosas y se cubrían de charcos, por lo que las nuevas calles del pueblo fronterizo eran muchas veces mejores. Irene, que estaba mirando su entorno, mostró una expresión de perplejidad y preguntó: «Aquí todas las casas parecen ser nuevas, ¿estás seguro de que has ido por el camino correcto?» «Sí, querida, ya casi llegamos». 2 esquinas más tarde, Fräulein Autak se detuvo delante de una casa de ladrillos de 2 pisos con Irene. «Estamos aquí». «¿Dónde?» Ella se dio la vuelta 2 veces, solo para ver que su marido seguía mirando a la casa directamente frente a ellos.
Sin atreverse a preguntar en voz alta, se cubrió la boca. ¿Toda la casa es nuestra? Por supuesto que no, dijo Ferlín riendo. Este es el edificio de los maestros, nuestra casa está en medio del segundo piso, ahora vamos a entrar. Sacando la llave de su bolsillo para abrir la puerta, Ferlín llevó a su esposa de la mano hacia su nuevo hogar. Su casa contenía un vestíbulo central, 2 dormitorios y 2 habitaciones auxiliares que estaban libremente disponibles para ellos. Aunque las habitaciones eran pequeñas, todavía eran sorprendentemente cómodas. Si era la decoración del vestíbulo central o el diseño de la habitación, todo se sentía bastante refrescante. Y ahora, con Irene al lado de Ferlín, la casa era ahora aún más perfecta. Claro, ¿estás seguro de que te tomaron como cautivo? Irene no pudo detenerse mientras corría de una habitación a otra, mirando cuidadosamente todo. Estaba tan emocionada como una niña pequeña. ¿En realidad viviremos aquí? Bueno, por supuesto. Respondió felizmente Ferlín, tomó un poco de pan y queso del armario y los puso sobre la mesa. ¿No has comido nada a bordo? Primero llena tu estómago, tendré que ir a trabajar más tarde. Bien, ahora eres un maestro. Irene corrió hacia su marido. ¿Tienes que enseñar a los niños de la nobleza? No, no los nobles, más bien, tengo que instruir a los ciudadanos de Su Alteza. ¿Ciudadanos? Irene no podía creer lo que había oído. ¿Enseñarles qué? Decidiendo que un ejemplo sería mejor que su explicación, tomó un libro de la mesa y se lo dio a su esposa. Tengo que enseñarles a leer y escribir. Esto me fue dado por Su Alteza, mi material de enseñanza. Aún así, había elegido ser maestro, pero seguía preocupado de que no pudiera hacer el trabajo. Después de todo, normalmente siempre era un anciano de pelo blanco quien servía como maestro. Sin embargo, el asistente de Su Alteza Real había dicho que debía enseñar según los materiales de enseñanza. Mirando este llamado libro de texto, se dio cuenta de que el concepto de aprender a leer y escribir también podría refinarse a tal grado. Desde el método de enseñanza hasta el contenido del curso, todo estaba escrito. En la primera página, también había una lista de docenas de preguntas frecuentes hechas por maestros principiantes, tales como, ¿cómo convertirse en un buen maestro? ¿Cómo despertar el interés del estudiante en el aprendizaje? ¿Cómo probar la eficacia de la propia enseñanza? Las respuestas fueron siempre cortas y fáciles de entender, dando al lector la sensación de haber aprendido algo nuevo. Sin darse cuenta él mismo, Ferlín ya había sido atraído por el libro, incluso antes del comienzo de su carrera. Irene también era claramente un caso así. Desde el principio ella había vivido en el teatro y había leído muchos libros y los guiones para las obras de teatro. Ferlín había lamentado más de una vez que con el rostro e inteligencia de su esposa, si hubiera nacido en una familia aristocrática, su nombre habría sido ciertamente conocido como una mujer excepcional. Después de voltear unas cuantas páginas, Irene levantó de repente la cabeza y preguntó. Anteriormente dijiste que los maestros reciben un sueldo muy bueno. 20 reales de plata al mes y un aumento anual de 5 reales. Aquí no hay teatro, ¿verdad? No, hay. Ferlín vaciló, ya había adivinado la idea de su esposa. Efectivamente, el otro lado cerró el libro y riendo dijo. Entonces está decidido, también me convertiré en una maestra, cariño, al igual que tú. Capítulo 144. Verdaderos pensamientos. Cerca de la mina de la ladera norte, en el patio trasero del horno. Nictinga le cogió el vaso que estaba sobre la mesa y lo levantó cerca de sus ojos para echarle un vistazo. El vidrio cristalino translúcido brillaba en la luz y ni siquiera un poco de decoloración se podía ver. Sabía que esta copa era conocida como la copa de cristal. El proceso de combustión y fórmula siempre había sido la información confidencial de un alquimista real. El valor de tales copas como la que tenía en sus manos se medía en reales de oro. Tal cristalería solo se utilizaría junto con vajillas de plata, sirviendo como una oportunidad para que los poderosos nobles o empresarios mostraran su riqueza.
Pero ahora, estos contenedores de cristal se reunieron desde el interior de todo el palacio y estaban a punto de ser derretidos en su estado bruto. Alteza, no puede quemar estas copas, valen varios reales de oro. Exclamó Nictíngale. No tengo tiempo de estudiar cómo convertir la arena en un cristal incoloro, así que es la única forma de conseguirlo. Roland tomó otra copa hermosa y la tiró al caldero formado por el fuego negro de Anna. Viendo esta copa, Nictíngale recordó que el príncipe la había usado para beber cerveza durante sus sesiones de té de la tarde antes del comienzo de los meses de los demonios y durante la fiesta de bienvenida para sus hermanas. Debido a la alta temperatura estable, el vidrio dentro del caldero pronto comenzó a derretirse, convirtiéndose en una pasta pegajosa. ¿Se obtiene vidrio quemando arena?, preguntó Anna. ¿Están hechas de las mismas sustancias? Bueno, los ingredientes principales son similares, pero en la arena hay un montón de impurezas. El vidrio creado por la combustión de arena natural es parcialmente marrón o verde la mayor parte del tiempo, lo cual no cumple con los estándares requeridos. En otras palabras, el vidrio cristalino se crea a partir de arena pura. Al oír esta pregunta, Roland tuvo que sonreír. Puedes pensarlo así. Ya he puesto este conocimiento en el libro, así que lo verás de nuevo más tarde. Esas pequeñas esferas deciden cómo es la materia. No importa, no lo entiendo de todos modos. Nictíngale pensó desinteresadamente, el color del vidrio no afecta la función de su recipiente, Además, ni siquiera lo está usando como vasos para beber, así que ¿por qué insiste en utilizar copas de cristal? Al preguntarse esto, se dirigió a Anna y echó un vistazo a los cristales remodelados. Aunque todavía eran transparentes y cristalinos, su nueva apariencia y su forma anterior de copas eran completamente diferentes. Algunos parecían un tubo, con un fondo redondo y un cuerpo delgado y largo. Los otros parecían botellas con el cuerpo de una tetera, pero el cuello de botella era solo del tamaño de un pulgar. Lo más extraño era un tubo que se doblaba como una herradura, pero sin sellos a ambos lados. Al no entender su función, Nictíngale preguntó: ¿qué va a hacer con estos cristales? No los usaré. Son para el alquimista que más tarde vendrá al pueblo fronterizo. Roland usó una vara para revolver dentro del vidrio derretido. Pueden usarse estos recipientes para extraer ácidos y productos químicos alcalinos. Necesito esos productos químicos para producir nuevas armas. ¿Ácidos? ¿Químicos alcalinos? Nictíngale parpadeó confundida con sus ojos, completamente incapaz de entender de lo que estaba hablando. Este tipo de sentimientos la hacían sentirse deprimida. Pero si hacía una pregunta tras otra, parecería ignorante, y Nictíngale realmente no quería exponer este lado de sí misma a Anna, así que trató de concentrarse en su conversación. Era la única forma en que podía entender de qué estaban hablando. ¿Cómo quieres atraer a los alquimistas al pueblo fronterizo? Incluso la fortaleza Lonson no tiene un taller de alquimia. Tendrás que ir a la ciudad Redwater para encontrar algún alquimista, y también he oído que su paga es incluso más alta que la de los ministros. Será difícil reclutarlos con solo reales de oro. De hecho, sabes mucho. Respondió Roland con una sonrisa. Así es. Ya he enviado gente a la ciudad Redwater, estoy esperando su respuesta en unas 2 semanas. Pero no estoy tratando de reclutarlos con la ayuda de los reales de oro. En cambio, me ofrecía revelarles algunos secretos de alquimia. En cuanto a si soy capaz de reclutarlos o no, lo veremos, pero al menos lo intenté. La alabanza en la primera parte de la explicación de Su Alteza Real inmediatamente disipó el estado de ánimo deprimido de Nictíngale, por lo que felizmente fue al centro del patio y cogió uno de los pasteles colocados en una mesa redonda y se lo metió en la boca. Puesto que Roland ahora pasaba la mayor parte de su tiempo permaneciendo en el sitio experimental durante la tarde, la sesión del té se había trasladado también desde el patio trasero del castillo a la ladera norte de la montaña. En la mesa redonda estaban los bocadillos especiales que el cocinero había creado bajo las instrucciones de Roland. Por ejemplo,
Esto se llamaba bollo relleno al vapor, su corteza se hizo con harina de trigo, pero ella no sabía el tipo de método que habían utilizado para hacerla tan incomparablemente suave. Estaba envuelta alrededor de una albóndiga, y cuando ella mordió en ella, su boca se llenó de jugo. De esa manera, no era como el tocino, que era difícil de tragar. Mientras que un pedacito en él era la fusión perfecta de la carne picada y del caldo de la carne. Después de comerlo felizmente, Nictíngale se puso un dedo tras otro en su boca y los chupó hasta limpiarlos. Mientras estaba sentada en el sofá con el estómago lleno y un corazón sin preocupaciones, Nictíngale se sintió repentinamente dominada por una sensación de cansancio. ¿Puede ser que me he vuelto más y más perezosa últimamente? Su cuerpo estaba bañado por el sol de la tarde, rodeándola de calor como el agua. El crujido de las hojas creadas por la brisa de primavera calmó su corazón. Se quitó los zapatos, dobló las piernas bajo su cuerpo y se inclinó hacia los lados. Esta perspectiva le permitió mirar directamente a la puerta trasera de la sala de calcinación, que tenía una cortina extra delante de la puerta. La cortina era probablemente solo para ella, de modo que no podía entrar secretamente en la habitación. Pensando en esto, Nictíngale sentía que era bastante gracioso. La pared que lo separaba del patio trasero estaba bien, pero al final, no importaba. Después de todo, ella solo podía ir por el suelo. Ella también había entrado una vez en la misteriosa habitación, incluso estando de pie silenciosamente a su lado durante el proceso de producción, pero ella todavía no tomó la pólvora terminada. Sin embargo, la otra parte todavía pensaba que ella no sabía nada al respecto, pero al final, él no sabía que era él quien estaba siendo mantenido en la oscuridad. Después de mover la cabeza, Nictíngale pudo mirar a Ana. Estaba sosteniendo una copa recientemente derretida en sus manos y conversaba con una expresión seria y enfocada a Su Alteza Real. Hacia esta talentosa mujer con un fondo familiar común, el corazón de Nictíngale solo tenía sentimientos de admiración. Ella y sus hermanas fueron capaces de escapar de su destino de falta de vivienda y fueron liberadas de la tortura de la mordedura de los demonios en gran parte debido a Anna. Si ella no hubiera cambiado la visión de cómo el príncipe miraba a las brujas, todos estos acontecimientos positivos nunca habrían ocurrido. Si Su Alteza tomara alguna vez a una bruja como su esposa, entonces Ana era casi la única persona en la que Nictíngale podía pensar. Aunque también había un rastro de expectación en su propio corazón, Nictíngale había decidido enterrarlo profundamente en su corazón. Ella decidió que sería lo suficientemente feliz mientras pudiera quedarse con Su Alteza la mayor parte del tiempo. Pero cuando cerró los ojos, no pudo evitar que las imágenes aparecieran en su cabeza. Roland estaba en el palacio del rey frente al trono como el nuevo rey. Llevaba una corona de oro y sostenía un cetro en la mano. Entonces comenzó a moverse hacia la terraza del castillo, donde se mostró a la multitud, aceptando su admiración y vítores. Todo el tiempo hubo una mujer caminando y de pie a su lado. Ella llevaba una falda blanca de satín y tenía que ser Ana. Al igual que el rey, ella también llevaba una corona de oro, pero su rostro estaba escondido detrás de un velo. Levantó la mano y saludó a la gente con una sonrisa. Durante todo el tiempo, Lightning estaba dibujando círculos por encima de ellos, dejando caer pétalos de rosa, y desde la torre del reloj a la distancia, el sonido melodioso de la campana se podía oír. En ambos lados, Nictíngale podía ver a sus hermanas de pie, vociferando sus bendiciones y aplaudiendo. Podía sentir cómo su cuerpo fue abrumado lentamente por la somnolencia y su conciencia se convertía confusa con cada segundo que pasaba. Roland finalmente se volvió hacia la mujer que estaba junto a él, levantó su velo y movió lentamente su rostro hacia sus labios. La escena final de su visión se volvió muy borrosa. Cuando le quitó el velo, Nictíngale vio que la mujer que estaba allí con los ojos cerrados como si estuviera en trance, era ella misma. Inclinó los labios hacia arriba y se quedó dormida.